Muy bien. El capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y hoy es muy posible que vamos a leer bastante de la palabra. Tengo un tema muy extenso para abordar y no quisiera darlo en dos veces, quisiera completarlo hoy. Y cuando leamos la palabra, van a ir dándose cuenta de nuestro tema y el título de este mensaje es animalización satánica. No muchas veces va a escuchar esa palabra, animalización. ¿De qué se referirá? Ahí está, por ese lado va a ir. Muy bien. Animalización es algo que tiene que ver con animales. Mire cómo dice la palabra aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia, hermanos, que habla aquí es una referencia al anticristo. Y dice Juan que él la vio subir de la arena del mar. En la Biblia, cuando se usa el sentido alegórico, el mar significa muchas veces pueblos, muchedumbres, naciones. Es decir, que esta es una bestia que viene del medio de un pueblo. Y esta bestia tiene un poder especial. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, no vamos a ir a mirar eso, pero en el capítulo 7 habla sobre los 4 imperios mundiales. Y ellos están representados allí en estos animales que están en el versículo 2, en el leopardo, en el oso, y habla aquí, hermanos, del león, y dice que a ellos el dragón, que es el diablo, les dio el poder. Entonces, hablando de esta bestia que es el anticristo, tendrá las características de esos imperios del pasado. Uno de ellos era el de los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor. El otro era el reinado de los medos y los persas, bajo el reinado de Ciro, el rey de Persia, y Darío, el rey de Media. Y el otro imperio era el imperio de los griegos, bajo el liderazgo de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y la cuarta figura que aparece, o bestia que aparece en Daniel, capítulo 7, es el anticristo, y es presentado ahí con el nombre del cuerno pequeño. Eso para que después ustedes vean en sus casas. Ahora, esta bestia, que es el anticristo, tiene las características de las otras bestias que representaban los imperios del pasado. ¿Y quién le dio el poder a esta bestia? Es el dragón, es el mismo diablo, y no solo el poder, y le dio el trono. Ahora, aquí en Apocalipsis 13, verso 11, saltamos al versículo 11, y dice la palabra, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una bestia que hablaba como cordero. La Biblia dice que Jesús es el cordero. Dice que tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como el diablo. Y esta bestia viene de la tierra, la primera del mar, esta de la tierra. Ahora, ¿por qué estoy usando estos textos? Porque esta última semana hemos sido sorprendidos con todos estos que se llaman los Therion. Y
Toda esta gente que se disfraza de animales y se perciben o autoperciben como animales. La palabra bestia que leí aquí en 13.1 y en 13.11, esa es la palabra en el idioma griego terión. La palabra terión es esto, terian. Es la misma palabra. Esta palabra terión en el Nuevo Testamento aparece 46 veces y en el libro de Apocalipsis aparece 39 veces. Luego en Apocalipsis 6, verso 8, que habla del anticristo y habla allí de un caballo amarillo que le acompañaba el Hades, que es el infierno y la muerte, dice, y las bestias salvajes. Ahí también aparece la palabra terión. Ellos usan la palabra terian, terión, es el mismo término. Se refiere esto, mis hermanos, a toda esta gente que ahora se sienten o se perciben como animales. Explicado esto, hermanos, nuestro mensaje es animalización satánica. La palabra bestia, otra vez, o la palabra terion, tiene que ver con bestia, una bestia salvaje, una bestia feroz. Se usa la palabra indómita, que es algo que no se puede dominar. Siempre estas bestias, hermano, representan un poder opositor a Dios. Estas bestias siempre están, hermano, paradas en la vereda de enfrente de Dios y son perseguidoras del pueblo de Dios. Es la característica de estas bestias. Y ahora ustedes han visto muchas imágenes en los últimos días de estos grupos de los terian, que son gente con conducta animal. Han visto algunos vestidos de perro, de lobos, de gatos, hasta de cocodrilos, he visto algunos también. Y ahora están por todas partes. Hasta ayer había un hombre convocando a formar una iglesia de terian. Ahora a la tarde estaba alguien convocando en los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, para tener un encuentro y decía qué cosas tenían que traer. Y por todo el mundo se están manifestando. Pero esto no es algo nuevo, esto es algo que ya tiene mucho tiempo. Pero ahora apareció en la escena. Estos terian son presentados como tribus urbanas. Este fenómeno de las tribus urbanas, hemos tenido muchas aquí en Buenos Aires. Y a estas terian los quieren presentar así. Por ejemplo, tuvimos una tribu aquí que se llamaban los punk. Esos punk se cortaban todo el pelo aquí, se pelaban aquí en los laterales y se dejaban una cresta, andaban ahí como un gallo. Y se vestían todos de negro y con borceguíes, como los soldados del ejército, y se ponían tachas y andaban así. Y luego estaban los emos. Apareció un grupo que se llamaba la tribu de los emos. Esa era gente que siempre andaban ahí tristes, y siempre andaban oscuros ahí con cosas así. Y ahora, hoy que estaba viendo unas imágenes, el día, ¿qué día fue? El sábado anterior, que tomé un colectivo a Liniers, subió una chica con todo su ojo pintado de negro y su nariz, pero recién hoy me di cuenta que esa era un terion. Estuve al lado de ¿no? Y estaba ahí, ella miraba el teléfono y a cada rato levantaba la mirada por si alguien, pero yo no entendí hasta hoy a la tarde que vi a alguien igualito. Así que si quieren les cuento lo que es la experiencia de vaquear al lado de un terion en el 47. Y luego había otra tribu que se llamaban los floggers, y esos tuvieron algún tiempo de duración y esa gente le gustaba aparecer en las fotos y promovían fotos y se hacían el flequillo acá, así se cortaban aquí. Y luego estaban los rolingas. Los rolingas, ese ya era más de mi tiempo joven, del tiempo de Vidal también eran. Los rolingas, que eran seguidores de los Rolling Stones y que andaban con la lengua afuera. Y también esa gente creía en lo que era el heavy metal y todas esas cosas. Y estaban los góticos, esos se vestían todos de negro y andaban, hombres y mujeres, todos de negro, y
Eran gente misteriosa, parecían el conde Drácula. Pero esas y otras muchas tribus urbanas que hubo ya pasaron, pero hay algunos que ahora sospechan que estos Terian van a venir para quedarse largo tiempo. Que no va a ser esto una costumbre pasajera, sino que va a ser algo que va a durar mucho tiempo. Esta gente lo que cree que es posible tener una vida animal fuera del cuerpo. Y ahora sí tienen que ir poniendo bastante atención, porque donde pierdan una línea ya no van a entender el mensaje. Ellos creen que fuera del cuerpo ellos pueden tener una vida animal, pueden llevar ese estilo de vida. Ellos creen que es posible. Muchos de ellos creen que son personas animales que viven en un cuerpo equivocado. Que no era para ellos el cuerpo humano, era otra cosa. Y entonces, como una moda de reparar ese error de Dios o de la naturaleza, no sé a quién le atribuyen la culpa a ellos, dicen, pues vivamos entonces nosotros como animales. Pero esto es lo que yo quiero decirle, porque nuestro mensaje es animalización satánica, pues el diablo está detrás de todo esto. Y aunque hace pocos días empezamos a ver estas manifestaciones, no tengo ninguna duda de cómo el diablo está manipulando estas mentes y cómo está instalando este hábito, ¿no? Y esto tengo para decirles desde el punto de vista bíblico. Después ustedes los pueden ver, pero dice la Biblia, en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 11, dice él estas palabras, dice, y no es ninguna maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que el diablo es un gran manipulador de disfraces y él mismo se presenta como un ángel de luz cuando es el príncipe de las tinieblas. Y a esta gente él ya ha estado trabajando y los hace presentarse como si fueran animales cuando son personas. Ahora, hay una cosa que cuando la animalización aparece, hay una palabra que los une y es la palabra orgullo. Y es la palabra orgullo. Ahora sí, me van a tener que tener un poquito de paciencia porque voy a vencer la tentación de darles los textos de memoria. Quiero que los lean conmigo, para que vea que lo que hoy estamos hablando tiene un fundamento en la palabra. Así que busque ahí, por favor, en Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28. Después vamos a volver ahí a Apocalipsis un ratito. Pero en Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14, dice así la palabra de Dios. Ezequiel, el capítulo 28, verso 14. Y a ver si usted puede entender de quién está hablando este pasaje, que al principio pareciera que fuera el rey de Tiro, pero ahora vamos a encontrar otra persona detrás de ese rey. Así dice Ezequiel 28, verso 14, pero tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y entonces ahora descubrimos que este rey de Tiro no era un rey,
Ahora Dios se dirige a él como un gran querubín protector. Ahora, querubín es una clase de ángeles. La Biblia habla acerca de ángeles y habla de arcángeles y habla de querubines. Y ahora este querubín dice que había sido acabado en hermosura. Dice que él era la perfección hasta que se halló en él iniquidad, es decir, pecado. Y dice que ese pecado era la maldad que estaba en él. Y entre lo que hemos leído dice que ese querubín estaba acabado en hermosura. O sea que era una persona sumamente bella y esa belleza le enalteció y apareció la maldad en él y Dios le tuvo que sacar desde su monte y venir a tierra. Esta imagen se completa en Isaías 14, verso 12, pero no vamos a ir allá, pero ahí está todo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y ahí cuenta todo cómo cayó el diablo. Ahora quiero que note esta palabra. Es la palabra orgullo. Él quiso ser igual que Dios y quiso ocupar el trono de Dios. Hizo una rebelión en el cielo y arrastró la tercera parte de los ángeles con él. Y él fue derrotado y expulsado del cielo. Ya en unos minutos vamos a leer ese pasaje. Y ahora él viene, hermanos, sale del cielo. Y ahora vamos a ir a ese pasaje. No se lo voy a decir. Mire, Apocalipsis capítulo 12. Leámoslo directamente. La transformación que tuvo este ángel que era hermoso, lleno de sabiduría, que era perfecto y todas las virtudes que tenía aquí. Entonces, al ser expulsado del cielo, dice así Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 7. Dice la palabra, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién era el dragón? El diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya tenía sus seguidores en el cielo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles se transformaron en demonios al salir del cielo. Ahora, mire hermano, hubo esa batalla y ahora el diablo es expulsado. Y aquí está la animalización. Ahora el diablo, aquella criatura, aquel querubín hermoso, perfecto como se lo veían, entró la maldad y ahora tiene la figura de dragón. ¿Y qué otra figura más dice ahí? Fue expulsado el dragón y ¿quién más? Y la serpiente antigua. ¿Dónde empezó esa serpiente su actividad de maldad y de engaño? ¿Cuándo se disfrazó como ángel de luz? En el huerto del Edén, cuando engañó a Eva, haciéndole comer del fruto que Dios dijo que no le hiciera. Es un hábil engañador. Otro pasaje dice que él es el padre de la mentira. Eso es San Juan 8:44. Y ahora esa serpiente antigua, el dragón, no es la única figura de animal que tiene el diablo, porque él sabe esto de animalizarse y animalizar a los terios. Porque primera de Pedro 5:8 dice, porque vuestro adversario, ¿cómo dice el pasaje? Vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente. Otra figura más de animal. Dragón, serpiente, león. Así que él sabe lo que es camuflarse. Y él sabe cómo hacer sentir esas cosas a grupos como este que estamos hablando. El mismo Satanás, dice, se viste como ángel de luz. Vimos que él se opuso a la autoridad de Dios.
Lo que esta gente que estamos viendo son gente que se opone a la autoridad de Dios, que no se aceptan como Dios los hizo. Ellos biológicamente son hombres y mujeres, pero ellos dicen, no, nosotros nos percibimos o nos autopercibimos como animales. Es decir, que están en rebeldía al modo que Dios lo hizo. Hermanos, dice Génesis 1, 26 y 27 que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Esa es nuestra identidad, hermano. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra identidad. Pero esta gente está buscando otra identidad. No quieren reconocer la imagen y la semejanza de Dios y se animalizan. Todos un día se levantaron iluminados y dijeron, decidimos ser animales, comportarnos como animales, tener conductas de animales. ¿O el diablo estuvo trabajando detrás de todos ellos? El diablo fue el primero que se opuso a Dios. Y ahora está sembrando en las mentes, la gran mayoría de ellos son jóvenes. Está sembrando en esas mentes las semillas de rebeldía y de oposición a Dios. Su rebeldía le costó la expulsión del cielo. Y la rebeldía de esta gente que no acepta a Dios es una forma de comprar un boleto al infierno. Pero eso veremos más adelante. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios? Hablamos de nuestra identidad. Y ahora quiero llevarles un momento al Salmo, el 8, Salmo 8, para que usted pueda ver lo que es nuestra identidad. Salmo 8, verso 4. Salmo 8, versículo 4. Y así nos dice la palabra del Señor. Una parte de este salmo, cada tanto cantamos aquí en nuestra iglesia, ¿no? Pero dice así, Salmo 8, verso 4. Dice el salmista, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Ahí está hablando el salmista con Dios, ¿no? Y le dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, mire hermano, y estoy abreviando un poco. Dice que Dios lo tomó al hombre y lo coronó de gloria, dice el pasaje, y lo coronó de honra. Dios tomó al hombre y lo hizo señorear sobre todas las cosas. Adán mostró su señorío y eligió nombre y le puso nombre a todos los animales. Y luego dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, que Dios puso al hombre, hermano, como la expresión máxima de su creación. Lo coronó de honra, de gloria, le dio poder, todo lo puso debajo de sus pies. Pero ahora el hombre dice, no, no queremos ser como somos, queremos ser animales. Están rechazando la identidad que Dios le dio. Y están rechazando el lugar que Dios le dio. Esta gente, los Terian, son hombres y mujeres que tienen una crisis de identidad. Una crisis de identidad. Por ejemplo, cuando usted iba al aeropuerto, ¿no? O en la terminal de bus y quería ir al baño y ahí tenía caballeros y tenía un dibujito de una persona con pantalón. No la mujer, el hombre tenía pantalón. Y después decía damas y ahí estaba la mujer con el dibujo de una falda. Pero ahora en muchos de estos lugares hay baños no binarios. Y a veces, ya me ha pasado 2 veces en Bolivia que voy al baño y cuando tengo una mujer a mi lado, ¿qué pasa acá? Y hermanos, empezaron a rebelarse contra Dios y esta gente empezó a tener un barullo mental. Esta gente, hermanos, están aturdidos. Hay una bulla de demonios que les atormenta y le está haciendo creer, hermanos,
que ellos son animales, que no son personas, que ellos no deben identificarse con Dios, que ellos tienen que ser animales, hermanos. Y en esa oscuridad de su mente, porque al impedir la luz de Dios en sus mentes, quedan a oscuras. Y ya sabemos quién es el príncipe de las tinieblas. Esa mente oscura es el terreno ideal para que actúe el príncipe de las tinieblas. Las noticias, lo que aparece en la televisión y en los diarios van en una dirección, pero nosotros estamos haciendo una lectura espiritual de lo que está pasando. Y podemos darnos cuenta claramente cómo el diablo está obrando. Hay algunos que han salido a hablar, algunos profesionales, doctores, psicólogos, de los que yo he oído. Dice, esta gente tiene un problema de salud mental. Pero nosotros que estamos leyendo la Biblia, es un problema espiritual. Y es un conflicto en donde ellos desplazan a Dios y le están dando un lugar al diablo. Ellos se olvidaron, hermanos, de Dios, abandonaron a Dios, renunciaron a Dios. No queremos ser como Dios nos hizo. Nosotros somos animales, zorritos, caballos, y hay todas estas cosas. Ahora quiero que note tres cosas de este problema. Lo primero que necesitamos notar es a nivel físico. Ellos niegan su identidad biológica. Cuando nosotros vemos a algunos de ellos, decimos, un hombre o una mujer. Ellos dicen, no, no somos eso. Yo soy un zorro. El otro, un oso, un perro, un gato, y todo lo que ustedes han visto. Es decir, que ellos en su negación a Dios, niegan su formación biológica, no aceptan como Dios los hizo. Intelectualmente, hermanos, intelectualmente ellos se manejan ahora con un instinto animal. El animal no piensa, el animal no razona, el animal se maneja por instinto. Y ellos ahora se manejan por instinto. Eso en su nivel intelectual, y le dan rienda suelta a sus deseos y a sus impulsos. Y hasta algunos andan hasta mordiendo, ¿no? Y algunos se ha visto hasta pelearse con perros. Y a nivel espiritual, hermano, ya hemos visto lo que es a nivel físico, niegan su identidad biológica, dicen, no somos hombres, no somos mujeres, somos tal animalito. Intelectualmente, hermano, se manejan por instinto, ya no piensan. Y a nivel espiritual, hermano, ellos dicen, Dios no existe para nosotros. Dios no existe. Algunos de ustedes han oído la palabra emancipación. Cuando una persona llega a los 18 años, dice, este se emancipa de los padres, es decir, que queda libre, ahora puede viajar sin que los padres le firmen un permiso, etc. Esta gente se ha emancipado de Dios. Dice, Dios no es más nuestro tutor, Dios no es más nuestra autoridad. Nosotros ya no le reconocemos. Y eso, hermano, en su nivel espiritual. Y ahora, si Dios no existe, todo está permitido. Eso es lo que en el mundo también se promueve bajo la palabra anarquía, que cada uno hace lo que se le antoja. Pero nosotros, hermanos, por la palabra de Dios, sabemos que tenemos la primera institución es la familia. Y sabemos que la familia es la unión de un hombre y una mujer. Y los hijos. Y después el hogar. Y tenemos un proyecto de familia que va en el hogar, y luego tenemos una proyección social donde vamos y trabajamos y donde hacemos que nuestros hijos estudien y se formen y en algunos casos lleguen a ser profesionales. Ellos, hermanos, no tienen nada de eso. No aceptan su familia. Ellos, hermanos, son gente que se han emancipado. Nosotros, hermanos, creemos en el gobierno humano. Creemos que hay una autoridad. Vivimos en un país que tiene un gobierno, hermano, presidencial. Y nosotros sabemos que tenemos tres clases de poderes. El poder judicial, el poder legislativo, que son los diputados, ¿no? Y tenemos el poder político, el poder presidencial. Nosotros reconocemos, ellos no reconocen nada. Pertenecen al reino animal.
Y nosotros, hermanos, creemos en la iglesia, la que Cristo compró por su sangre y que se conforma por pastores, por diáconos y todo lo que la Biblia enseña. Y tenemos todo este manual. Ellos no tienen nada. Como no tienen a Dios, todo le está permitido. Y así andan. Ahora, hermanos, esto un poquito para la memoria de algunos. Hace 2 jueves citamos un pasaje del libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, donde hablaba que Josué vivió 110 años y los ancianos que estaban con él, murió Josué con 110 años y los ancianos murieron también. Y decía Jueces capítulo 2, verso 10, pero luego se levantó una generación que no conocía a Dios. Y ahora esta es la parte para nosotros los padres. ¿Por qué esta gente se manifiesta así? ¿Por qué esta gente se expresa así? Porque ellos son parte de una generación que no aceptó a Dios. Porque si en esos hogares estuviera la gente que cree en Dios, no tendrían hijos así. No se manifestarían. Ahora, esto es un tirón de oreja para nosotros como padres, que pensamos que estas cosas no nos van a pasar, que no vamos a tener un terian en nuestra familia. Si nosotros no le enseñamos la palabra de Dios y no le enseñamos a tener reverencia, respeto por Dios, nuestros hijos van a estar expuestos a vivir sin Dios. Pero volvemos aquí a lo nuestro. Y ahora sí voy a apelar un poco a la memoria de ustedes. Después en su casa pueden leer todo el capítulo de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. En ese capítulo se nos habla de un hombre que vivía en los cementerios, ¿se acuerdan? Era el endemoniado gadareno. Y ese hombre andaba gritando y la gente a veces lograba encadenarlo y ponerlo grillos, pero ese hombre rompía todas las cadenas. Y después nos enteramos que tenían como 2000 demonios en él. Hasta que este hombre tomaba piedras y se lastimaba. Todo lo que vamos a ver de esta gente, cómo se van lastimando y todo eso. Hasta que ese endemoniado se encuentra con Jesús. Y Jesús le preguntó a él, ¿cómo te llamas? Una respuesta normal. Si el Señor preguntara aquí, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, me llamo Juan, Roberto. Pero ¿cuál fue la respuesta de ese hombre? Legión. Y entonces lo que nos lleva a pensar que esta es la obra del diablo, se apodera de la mente, pone a la gente en un estado de confusión y le hace perder su identidad. Ese hombre no supo decirle su nombre a Jesús. Todo lo que él le dijo es quién estaba habitando en su mente. Soy Legión, porque son muchos los demonios que él tenía. Y después sigue esa historia y los demonios se meten en unos cerdos y esos cerdos te tiran al precipicio, mueren. Pero hay otra historia que quiero que piense, hermano. Dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, en el versículo 17, que le trajeron un muchacho a Jesús. Y dice que ese muchacho tenía, el padre le cuenta a Jesús, dice, él tiene un espíritu mudo, le dijo el padre a Jesús. Dice, y viene ese espíritu y hace que el muchacho largue espumarajos. Y ese muchacho dice que a veces ese espíritu le tomaba y lo ponía en el fuego, lo quería quemar, matar. Y el padre le cuenta a Jesús y otras veces lo toma y lo mete en el agua, lo quiere ahogar. Y Jesús le pregunta a ese padre sufriente, le dice, ¿y desde cuándo pasa esto? Y el padre le dijo, desde que era niño. O sea que el demonio se le había metido desde su niñez. Los apóstoles no pudieron sacar ese demonio. Jesús le dijo, este género sale con ayuno y oración. Pero ¿se dan cuenta? El gadareno en su mente perdió su identidad. No sabía cómo se llamaba, Legión. Este muchacho estaba dominado por ese demonio. Lo metía en el fuego, lo metía en el agua. Y esto es lo que siempre hace el diablo y sus demonios. Intentan matar. Y esto es lo que vamos a empezar a ver en las noticias en algunos días. Y esto es lo que vamos a ver. Y esa locura, yo nada más les digo, hermano,
esto no es todo. Esta semana en Madrid, España, hubo una marcha de zombies. Hombres y mujeres, todos así como caminan y todo eso. Cientos eran, hermano. En estos días, un hombre se casó con un árbol, con un quebracho. Y ahí se ve en las imágenes el hombre besando al árbol. Pero otro estaba en una cascada y se enamoró de una piedra y se casó con una piedra de la cascada. Y nosotros estamos mirando los Terian, pero estamos siendo parte de un mundo que está bien loco. Y yo creo que el sábado que viene voy a usar el título de un viejo mensaje que se llamaba Un mundo loco, loco y triste. Porque este es el mundo que hoy estamos viviendo. Un mundo loco, loco y triste. Todo eso está pasando y en medio de todo eso estamos nosotros los hijos de Dios. Y en medio de eso estamos nosotros la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar como espectadores todo esto? Esta gente no necesita ser predicada, no necesitan ser alcanzadas con el mensaje del evangelio, porque el diablo está haciendo, hermano, estragos en esas vidas. Son gente que ni siquiera se reconocen quiénes son, han perdido su identidad. Esta gente, sin duda alguna, no necesita como muchos lo están haciendo. La gente se ríe de ellos. Y no deberíamos reírnos, porque es realmente bien triste lo que está sufriendo esta gente, que ha perdido su identidad. Algunos dicen, bueno, esto es una subcultura, hablan algunos, usan ese término. Hay algunos que dicen, bueno, esta gente es nada más que son unos enfermitos mentales que ya van a aprender y muestran videos donde el padre le dice, bueno, si eres perro, andate allá a la cucha y come croquetas de no sé de qué cosa y esa no es la solución. Porque el comer como perro y darle los gustos que se le da a un perro no le va a ayudar a recuperar su identidad. Ellos necesitan a Cristo. Y necesitan nuestra predicación y necesitan nuestra oración. No los veamos como seres lejanos y extraños. Porque mire, yo tuve en el colectivo al lado mío una persona, pero no sabía qué era eso. Pero ya andan cerquitas nuestros. Ya andan bien cerca nuestro. Y hay que predicarles y hay que ayudar. La batalla, hermano, está aquí en la mente. La batalla está en la mente. El diablo ya les puso que no son personas, son animalitos. Y ahora, mire, en Efesios capítulo 4, yo quería darle todo eso de memoria, pero quiero que lo vea usted, hermano. Efesios el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 23. Les voy a leer el 22 también. No hace mucho, 2 domingos atrás hemos leído este pasaje en el púlpito. Efesios el capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra así, hermanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto habla, hermanos, de nacer de nuevo, creer en Cristo y dejar el viejo hombre y vivir la nueva vida en Cristo, ¿no? Y mire el verso 23, ponga atención en eso, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermano, una renovación de la mente, porque la mente es donde el diablo ha trabajado. En el caso de esta gente hasta el punto de hacerle perder la identidad. Pero en cuanto de nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo, el diablo hizo que nuestra mente se volviera un basural. Lleno de pensamientos inmundos, lleno de pensamientos impuros, sentimientos inmorales, y vaya a saber cuánta basura había acá. Pero ahora que creímos en Cristo y su sangre preciosa nos lavó de todos nuestros pecados, dice Pablo, deje la vieja manera de vivir y renueve el espíritu de su mente. Elimine el basural que tiene instalado ahí. Tantas imágenes de la televisión, tantas imágenes del celular. Solamente lo voy a mencionar porque alguna vez di más detalle. Cuando yo tenía nada más que 14, 15 años y como jugaba al fútbol con gente grande, y salíamos, hermanos, de los entrenamientos. Ustedes saben, cuando tenía 16 años me llevaron a primera.
Y toda esa gente tenía más de 20 años, ya eran profesionales. Y yo me sentía súper orgulloso de salir con ellos del entrenamiento y andar por el centro. Íbamos al cine. Y ellos veían películas que veía la gente de su edad, pero yo era un adolescente. Y esas imágenes perversas me siguieron por muchos años. Y hasta ahora, hermano, que pasó casi 50 años de eso. El basural de la mente. Lo que el diablo puso en nuestra mente. Y dice Pablo, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Cuando usted no lo busque, pero solamente para que lo recuerde, dice Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y allí, hermano, en ese pasaje de Romanos 12 y en el versículo 2, se nos habla, hermano, de transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Tenemos que, hermanos, dice que tenemos que nosotros, hermanos, renovar nuestro entendimiento. Porque antes todo lo que entendíamos eran las propuestas del diablo, lo que el diablo ponía en nuestra mente. Pero ahora que estoy en Cristo tengo que renovar mi entendimiento, transformarme. Esa palabra transformación ahí es la palabra griega metamorfo, de donde tomamos para nuestra lengua la palabra metamorfosis. Tiene que haber un cambio tal ahí, como el renacuajo que se transforma en un sapo o en una rana, como un gusano se transforma en una mariposa. Nosotros, hermanos, éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Un cambio total en nuestra vida, un cambio total. Dice, transformaos en la renovación de nuestro entendimiento. Ahora nosotros miramos los Terian, pero sabe que la iglesia ya tiene más de un cuarto de siglo. Tiene casi 40 años que ha sido invadida por los Terian. Yo prediqué muchas veces y he escrito en algunos de mis libritos estas cosas. Solamente le voy a contar un caso para que vean que estas cosas no pasan en el mundo. Estas cosas pasan en la iglesia y desde hace más de 30 años que está pasando esto. Solamente un caso, son cientos, pero uno le voy a dar. En el año 1994, muchos de ustedes ni habían nacido, casi ninguno había nacido. Año 1994, hubo algo que se llamó la bendición de Toronto. Después, si ustedes quieren, pueden googlear eso, bendición de Toronto. Hubo una iglesia que se llamaba de la Viña, Toronto, Canadá, y el pastor se llamaba Juan Arnold. Y allí ellos empezaron a tener unas experiencias, según ellos, con el Espíritu Santo. Y fueron muchos de los predicadores más famosos de aquí de la Argentina, de estos que llenan los estadios, estuvieron ahí. Y a muchos de ellos les agarró el espíritu del gozo. Uno de esos famosos, Ramiro, iba a esa iglesia de ese pastor. Una vez lo pusieron a predicar en Alemania. Y le entró el espíritu de la risa y tuvo 45 minutos riéndose delante de la gente y no pudo ni predicar. Eran cosas que le pasaban y se empezaban a reír. Y usted puede ver cantidad de videos, pero todo empezó en esa iglesia en Toronto. Pero ahora por muchos lados sucede eso. Y de pronto la gente empezaba a aullar como lobos en el culto y decían que esa era la llenura del Espíritu Santo. Y empezaban a ladrar como perros y otros saltaban como monos así y andaban. Hay muchísimos videos, usted puede ver de eso. Ya los Terian estuvieron en la iglesia hace varias décadas. Y todavía andan esa gente dándose vuelta y haciendo sollón en esas clases de culto. Mis hermanos, mire, le voy a decir esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, mire un momento ahí. Y después le voy a llevar a dos pasajes finales. Como vamos a tener más novedades en los próximos días, capaz que haya otro mensaje, pero yo quería darle todos hoy. Pero mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Le dije 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Por lo que le conté de las iglesias, y estos son los falsos maestros. Y miren las cosas que hacen. Usted puede leer desde el versículo 1, 2, cómo usan a la gente como mercadería y todo eso. Pero me interesa este versículo 12.
Dice la palabra, hermano, hablando de estos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, los nombres que tengan. Dice el verso 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta gente, hermano, estos falsos maestros que hoy abundan en los púlpitos, son gente, hermano, que ya no dependen de la palabra de Dios, hoy dependen de un celular, de una computadora, de predicadores que no usan Biblia. Y esta gente, hermano, se corrompen de tal manera, y dice aquí Pedro, dice, usted se dará cuenta quiénes son, porque hablan cosas que no entienden, porque no tienen como guía la palabra de Dios, no tienen una Biblia abierta, nunca usan una Biblia. Sin embargo, tienen auditorios llenos. Y dice Pedro, hablan cosas que no entienden como animales irracionales. Son personas que se comportan como terians, como animales irracionales. Todo lo hacen por instinto, juegan con las emociones de la gente. Están en el púlpito, como no tienen Biblia, cuentan chistes y la gente se ríe y la gente aplaude. Y ellos les dicen, pueden ustedes saltar, den un grito de júbilo, y gritan y saltan y hacen pogo, hacen de todo, se caen, todo tipo de payasada, todo por instinto. No es la Biblia que le está guiando a hacer eso. Se corrompen como animales irracionales. Este tema es bien extenso, pero le voy a dar un solo versículo más. En la carta de Judas, antes de Apocalipsis, está la carta de Judas. Mire allí, versículo 10. La carta de Judas, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Está hablando de esta misma gente, de los falsos maestros, de los apóstatas, de los falsos profetas, falsos apóstoles, todo eso. Y dice ahí, Judas no puede perderse, ¿no? Antes de Apocalipsis, ahí está. Versículo 10. Dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hermano, está hablando de predicadores, de gente que está en los púlpitos. Se corrompen como animales irracionales, no piensan, no tienen razonamiento, son como animales, se manejan por instinto, porque no se someten a la palabra de Dios. No se someten a la palabra de Dios. Ahora sí, escuche bien esto. No lo busque ahora, pero después tendría que leerlo en su casa. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que tuvo una experiencia con terians. Ese hombre se llamó Nabucodonosor, fue el rey del imperio de los babilonios. Y dice el libro de Daniel, capítulo 4, el verso 28, que un día él sale, hermano, al balcón ahí en Babilonia, y dice Nabucodonosor estas palabras. Ve toda la belleza de Babilonia, las construcciones, los jardines colgantes, todo lo que la historia habla de lo que era Babilonia. Y este hombre dice, esta es la gran Babilonia. ¿Que qué? Que yo edifiqué. Dice, para gloria de mi majestad. El diablo cayó por orgullo. Aquí estamos ante otra evidencia de orgullo. Esto es lo que yo construí para gloria de mi majestad. Pero apareció una voz del cielo. Y esa voz le dijo que él por 7 tiempos, esa palabra tiempo significa año, por 7 años, él iba a tener que vivir con los animales. Y él estaba allí con los bueyes y comía pasto con los bueyes. El rey Nabucodonosor, el líder del imperio mundial de los babilonios. Y ahora dice que bebía del rocío. Y entonces él llega ahí en el relato, cuando pasan los 7 años, dice el rey Nabucodonosor, dice, y me fue de vuelta la razón. ¿Cuándo una persona pierde la razón? Cuando se vuelve loca. Y esta es la locura, hermano, de no aceptar la identidad que Dios nos dio, hombre o mujer. Y esa locura, hermanos, no es aceptada
Y este hombre ahora, su orgullo le llevó a creer que él era todopoderoso, que era eterno, atributos que solo pertenecen a Dios, y terminó con los animales, conviviendo con los animales, alimentándose como un animal, adoptando la costumbre de los animales, hasta que llegó el tiempo final de su castigo. Dice, y me fue devuelta la razón. Lo que en esa frase está escondido es lo siguiente: sin Dios no soy nada. Tengo una mente en tinieblas, en oscura. El diablo obró en él. El diablo fue el protagonista de la primera manifestación de orgullo en el cielo, y a través de la historia lo va haciendo en personas. Y ahora estaba en Nabucodonosor. Y entonces ahora él reconoció a Dios, y tiene que leer ahí toda esa historia. Segundo caso, pero del Nuevo Testamento. Ahora ese lo van a recordar mejor. Dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 15 y el versículo 11. Dice el Señor que un día un hijo se presenta delante de su padre y le dice: Padre, dame todas las partes de los bienes que me pertenecen. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Otro hombre que no aceptó, hermanos, el plan de Dios, no estaba dispuesto a sujetarse a su papá y a su mamá, a las reglas del hogar. Y entonces ahora se rebeló y, montado en el orgullo, le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice el Evangelio, hermano, que se fue a vivir a una provincia apartada y allí vivió perdidamente. Lo que eso significa, hermano, que ese muchacho fue planeando todo. ¿A qué lugar voy a ir donde nadie me conoce, donde nadie me critique, donde nadie me señale? Y voy a ir a ese lugar, no para leer la Biblia y dedicarme a la oración, no, voy a ir a ese lugar para vivir perdidamente, para entregarme al pecado. Y ese hombre empezó a recorrer el camino que el orgullo le marcó. Y terminó como un terias, en un chiquero de chanchos, viviendo con chanchos. Y dice el Evangelio, y comía de las algarrobas. Se alimentaba como los chanchos. Y quizás andaba ahí haciendo, no sé, algo así. Aprendió el idioma de los chanchos. Ahora espere un momento. El diablo fue expulsado del cielo. Ese ángel, que era perfecto, acabado en hermosura, hasta que se halló iniquidad. La causa fue el orgullo. Se sintió igual que Dios y quiso ocupar el trono de Dios. Nabucodonosor, el orgullo le llevó a convivir con los animales. A este joven, el hijo pródigo, su orgullo le llevó a convivir con los animales. Y ahora toda esta gente que estamos viendo, es su orgullo lo que les está impulsando. Ya no quieren obedecer las reglas del hogar. Ahora dice, nosotros somos animales. En mi casa está papá y mamá, son personas. Nosotros somos animales. Somos teria. Es una palabra griega, disfrácela como quiera. Esa palabra terian o terion significa bestia salvaje. Y ese es el comportamiento que tienen. Y esa es la conducta. La chapita de esta noche para terminar. Romanos el capítulo 1. Vayan ahí por favor y ahí vamos a terminar. Romanos el capítulo 1. Como parte del trabajo deberían leer todo el capítulo. Yo solamente unos pocos pasajes. Romanos el capítulo 1, versículo 21. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y ahora ustedes ven en las noticias y en las redes y en el TikTok y no sé dónde más, dice los terian. Pero aquí ya en la Biblia nos habla mucho de el origen de estas cosas. Dice la palabra aquí, Romanos el capítulo 1, verso 21, y esto ya es la parte final de nuestro mensaje. Romanos 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ahora ponga atención, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ya los vimos algunos disfrazados de cóndor ahí,
Y ya hemos visto algunos de reptiles esperando que cambie el semáforo. Ahí estaba. ¿No? ¿Y cuadrúpedos qué es? Bestias de 4 patas. Ya le hemos visto. Perro, gato, tigre, zorro, todo eso que vemos por ahí. Ahora vamos al texto. Dice el verso 21. Conocieron a Dios. Escucharon acerca de Dios. Pero dice, pero no le glorificaron como a Dios. ¿Qué quiere decir? No le reconocieron. Recuerdan la palabra emancipación. Se escaparon del cuidado de Dios. No quieren estar bajo la tutela de Dios. Dice, y se envanecieron en sus razonamientos. Dios dijo, eres hombre. O Dios dijo, eres mujer. Y ellos dicen, no, somos animales. Somos teriam. Se envanecieron. Estos hermanos son unos locos que hacen alardes de ser sabio. Esa es su ideología. Hacen alardes de ser sabio. Se envanecieron y dice que su corazón se entenebreció. Un corazón oscuro. Son dueños de corazones oscuros, donde debería estar la luz de Cristo allí iluminando. Están en oscuridad. Están, dice aquí, hermano, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio se traduce de manera fuerte en la Biblia, tonto. En nuestro idioma se traduce como idiota. Esos son necios, es la palabra bíblica. Gente de mente hueca. Y allí en esa mente, hermano, es el terreno propicio para Satanás, el depredador de las almas. Y ahora nosotros sabemos por el Salmo 91 que Dios, y solamente Dios, puede librarnos del lazo del cazador. Y ahí está el diablo, el depredador de las almas. Ahí está el diablo, el gran cazador, apoderándose de ese botín precioso que son esas almas jóvenes. Los tiene enlazados, ya los tiene seducidos, ya los tiene conquistados, ya los convenció que son animales y salen a comportarse y a hacer vida de animal. Cuando Dios, hermano, los hizo a su imagen y a su semejanza, pero ellos desprecian esto. Ahora, esto no es gratis, hermano. No le saldrá barata esa decisión. Mira un poquito aquí en la palabra de Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Recuerde, esa palabra quiere decir deseos exagerados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. 3 cosas al pasar, hermano. Esta gente dice aquí que se entregaron a la inmundicia. Y dice aquí, deshonraron entre sí sus cuerpos. Honrar, hermano, significa enaltecer. Honrar significa poner en alto, poner en un pedestal, como ese lugar que está ahí. Si usted pone algo ahí arriba, ese es un pedestal, poner en alto. Pero ellos no honraron su cuerpo, no honran como Dios los creó. Y dice, y deshonraron sus propios cuerpos y los redujeron a la categoría de animal. Por instinto, ya no razonan, están enceguecidos en su ideología, hermano. Dice que su razonamiento es necio, se han llenado de vanidad, hermano. Y cuando esa gente, aunque hoy escuché a una joven que dice, no estamos renunciando a ser personas. Una escuché. Pero ellos han renunciado a ser a imagen y semejanza de Dios. Y esa mente apagada, esa mente oscura, hermano, es la guarida para el príncipe de las tinieblas. Esas vidas que están deshonrando el nombre de Dios son la guarida para el príncipe de las tinieblas. Y ahora mire cómo termina esto acá y así termina mi mensaje. Dice la palabra de Dios, verso 27. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Porque ya hubo un casamiento de 2 hombres terian de esto también, ¿no? Entre ellos, dice,
Dice, y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiere decir, extravío, que se perdieron, hermano, le erraron al camino. Y ahora el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios dice, ¿es esa la elección de ustedes? Pues ahí tienen el camino. Y se meten en un tobogán. Y ese tobogán los terminará depositando en el infierno al final. Y entonces, toda esta historia, para mí triste, muy triste, el ver todo esto, nos pone a nosotros frente a una oportunidad como iglesia de predicar el evangelio. Todavía esa gente puede ser alcanzada con el mensaje de la cruz. Todavía ellos pueden ser rescatados de este extravío. Todavía, hermanos, ellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, pueden escuchar nuestra predicación, el llamado del evangelio, viniendo al arrepentimiento, escuchar la voz de Cristo, viniendo a la salvación eterna. Y hoy vivimos en este mundo. Ellos son los que ocupan los lugares en la noticia. Pero hay mucha gente en este mundo que no son de esa cultura o subcultura, como le llaman algunos. Hay mucha gente que no son como ellos, pero necesitan a Cristo también. Y quizás en esta misma hora aquí entre nosotros haya alguien que necesita a Cristo. Quizás alguien aquí entre nosotros dice, yo no soy terial ni tengo nada que ver, pero no tengo a Cristo. Necesito encontrar el camino al cielo. Necesito encontrar el camino a la salvación. Pues entonces tendrá que venir ante la cruz de Cristo y observar cómo Él murió por el pecador. Mirar en esa cruz como Cristo derramó la sangre preciosa que puede lavar todos nuestros pecados. Y esa sangre puede darnos una salvación que es eterna. Y quizás alguien aquí, o a la distancia, escuchará este mensaje y entenderá que necesita de Cristo, un Salvador, que le pueda dar una salvación que es eterna. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te agradecemos por cada persona que ha llegado aquí a este lugar. Que tu mano esté dando bendición y salvación eterna en Cristo, si alguien no lo conoce aún. Bendice tu palabra, Padre. Y gracias porque esta noche nos has presentado que estamos ante un gran desafío. Hay una clase de personas que necesitan ser alcanzados con el mensaje del evangelio. El mundo le pone títulos, pero tu palabra dice que son pecadores perdidos y necesitan encontrar a Cristo para ser salvos eternamente por Él. Bendice tu palabra, Dios. Bendice cada vida. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos ponemos de pie, hermanos.